Continuamos en la clase de actualización de información financiera y estamos viendo el tema de entorno inflacionario, método integral. Y bueno, acabamos de hablar dentro de los aspectos generales, lo que se menciona de partidas monetarias, partidas no monetarias. Acabamos de hablar también del crédito mercantil, ¿sí? Y vamos a continuar. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. En la aplicación integral. Ok, esto es lo que acabamos de ver. Nos vamos a la siguiente. Ahí está. Cuando existe rubro. A ver. Yajaira, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. Cuando existe algún rubro dentro del balance general que agrupa partidas monetarias y no monetarias, debe hacerse la segregación de las mismas para dar el tratamiento correspondiente a cada una de ellas. Ejemplo, anterior es cuando se controlan en un solo rubro los bienes adquiridos o adjudicados a cambio de cuenta por cobrar, el cual puede agrupar bienes inmuebles, equipo de transporte, instrumentos financieros de capital, derechos de cobro, etc. Al hacer un Sigue. ¿sí? Al hacer un reconocimiento integral de los efectos de todas las partidas de la estructura financiera de la entidad, la suma de los efectos de reexpresión del periodo de las partidas no monetarias debe ser equivalente al repomo del mismo periodo. Ok. Bueno, a ver. Lo primero, cuando nos habla de que alguna partida dentro del balance general tenga, ellos mencionan partidas monetarias no monetarias, pues que estas también se deben de separar, ¿sí? ¿En qué situaciones se puede dar esto? Ahí ahora sí que el ejemplo está claro, ¿no? Tú le vas a cobrar a algún deudor, ¿sí? Y te dice, mira, no tengo dinero, te puedo pagar de esta manera, mira, te puedo pagar con un equipo de transporte, te puedo pagar con, mira, tengo ahí una computadora, tengo mobiliario y aparte, mira, tengo estos tres documentos que me otorgan un derecho de cobro, ¿no? Entonces, bueno, pues uno adquiere esos activos, ¿sí? Lo que son, como les decía, si son el equipo de transporte, si es mobiliario, la computadora, esos son partidas no monetarias, ¿sí? Su valor se verá afectado por la inflación. Pero en el caso de los derechos de cobro, pues esas son partidas monetarias, porque ahí sí, ahora sí que a este señor le debían 1,000 pesos, te da el documento a ti, pues ahora a ti es a quien le deben los 1,000 pesos. No es de que, bueno, pues yo ahora a mí me vas a pagar más. No. La partida es, ahora sí que la deuda fue por 1,000 pesos, entonces tú vas a recibir también 1,000 pesos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con que existan ciertas partidas que incluyan tanto lo que son bienes, como partidas monetarias como partidas no monetarias. Digo, yo creo que serán raros los casos donde tengan esta situación, pero bueno, se puede llegar a dar y está contemplado, ¿no? Y luego menciona, bueno, lo del reconocimiento de los efectos bueno, se debe ahora sí que nos menciona, bueno, los efectos de la actualización, ahora sí que se debe de ver reflejado en en todas nuestras partidas, ¿no? Mencionan en toda la estructura financiera de la entidad, ¿sí? Nos dice, la suma de los efectos de reexpresión del periodo de las partidas no monetarias
Y ahora sí que ese incremento, esa actualización, debe ser equivalente al repomo del mismo periodo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, por ahí ya habíamos mencionado un poco lo que era el repomo, lo vamos a retomar más adelante, ¿sí? Vamos a hablar con qué nos referimos con el repomo, ¿no? Pero sí, nos dice, lo que tú actualizas debe ser equivalente al repomo del periodo, ¿vale? O sea, el repomo es que, profe, es que como el, ay Dios, se me fue el nombre, como lo de, es como el factor del INPC más o menos. No tanto, no, es Ay, bájale, por favor. es, ahorita te lo digo bien. O sea, es el resultado de la posición monetaria. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Okay, sí. El Aquí encontré resultado un de posición concepto. monetaria. Yo encontré un concepto que dice, repomo es el resultado de aplicar el efecto de la inflación a la posición monetaria de los estados financieros. Por eso, bueno, me dio a entender que era como el INPC, ¿no? Sí, bueno, sería la diferencia entre los activos monetarios, lo que son los activos y los pasivos. ¿Sí? Esa es la posición monetaria. ¿Vale? Ahorita más adelante lo vamos a ver. De hecho, ahí viene en su material. Ok, pero... ¿Vale? Bueno, a ver. Ok. Acá, lo siguiente, aspectos generales, como parte del método integral debe observarse lo siguiente. A ver, Monse, ayúdame a leer el inciso A. Dice, cifra base es la que corresponde al valor contable de la partida sujeta de ser reexpresada. En la primera reexpresión es el valor nominal utilizado en el reconocimiento inicial de una partida. En cálculos subsecuentes, además de dicho valor nominal, deben incluirse todos los efectos de reexpresión reconocidos en periodos anteriores. Ok, entonces la cifra base es lo que tenemos en contabilidad, ¿sí? Ese es nuestro valor nominal y ese valor nominal, bueno, pues va a ser reexpresado y va a incrementar su valor con cada, pues ahora sí que con cada actualización subsecuente, ¿no? Y todo eso se debe de reconocer, ¿vale? El inciso B, Sheila, por favor. Sheila. Anda con su bendición, profe. Anda con su bendición. Bueno, a ver. Úrsula, por favor. Fecha base es, en el primer cálculo de la cifra reexpresa de una partida la fecha en la que se hizo su reconocimiento inicial. En periodos subsecuentes de reexpresión es la que corresponde a la última reexpresión reconocida contablemente. Ok. Fecha base es fecha de adquisición, fecha en que se genera ese derecho, ¿sí? Es cuando pues se reconoce de manera inicial dicha partida. Y bueno, para periodos subsecuentes, o sea, si ya hicimos alguna reexpresión, alguna actualización, bueno, la última fecha de esa actualización se va a convertir en la fecha base, ¿no? Entonces, ya vimos valor nominal, ¿no? Y fecha base cuando cuando es el reconocimiento inicial de la partida. Cada vez que se actualiza, bueno, va cambiando ese valor nominal, va cambiando esa fecha base. ¿Vale? A ver, Elba, el inciso C, por favor. Dice,
La fecha de reexpresión es la que corresponde al momento en el cual se determina una reexpresión. Normalmente es la fecha de los estados financieros, también conocida como fecha de cierre del balance general. Quiero pensar que ahí es cuando ¿cómo se dice? ¿Se deprecia? No. Al revés. Entonces, ¿cómo? Se actualiza. Ah, se Se actualiza. actualiza, se aprecia, por así decirlo, ¿no? ¿Amortiza? Es que, una cosa es lo que hacemos contablemente en respecto a depreciaciones, amortizaciones, ¿no? Donde vamos, donde el valor contable de los bienes pues, disminuye en base al uso, en base a su antigüedad. Y otra, pues, va a ser la actualización, que es un reflejo de los efectos de la inflación a lo largo, pues, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, por eso, cuando sea fecha de reexpresión, pues corresponderá al momento en que tú realizaste esa actualización, ¿no? O sea, tú tienes tus estados financieros al 31 de enero, al 31 de diciembre del 2019. Bueno, un año después, el 31 de enero del 2020, bueno, en esa fecha los actualizas, bueno, esa va a ser su fecha de reexpresión, ¿sí? Tu fecha base, por ejemplo, si estamos hablando de algún resultado financiero, no sé, a ver, por ejemplo, una adquisición de equipo de transporte, lo adquieres 6 de enero, esa es tu fecha base, ¿sí? Lo adquieres por 100,000 pesos, esa es tu cifra base, ¿sí? Luego, quieres reexpresar, quieres actualizar tus números al 24 de diciembre de ese mismo año. Bueno, pues el 24 de diciembre se vuelve mi fecha de reexpresión y la cantidad que yo refleje, bueno, va a ser mi nueva cifra base para actualizaciones subsecuentes. ¿Sí? ¿Ok o no ok? Ok. Ok. Sale, vale. Entonces, el inciso de... ¿Quién? Mi ojito ve a Yasmín. Índice de precios. Es el que la entidad elige entre el INPC y el valor de la UDI. Dicha decisión debe tomarse apoyándose en el juicio profesional y, preferentemente, atendiendo a las prácticas del sector en el que opera la entidad. Una vez hecha la elección, el índice seleccionado debe ser utilizado de manera consistente. El índice de precios puede referirse a un índice de precios base, el cual corresponde a la fecha base, o 2, índice de precios de reexpresión, el cual corresponde a la fecha de reexpresión. Ok, vale. Entonces, obviamente esta actualización tiene que tener un factor, una base. Esa va a ser el índice de precios que vamos a utilizar. ¿Sí? Dice, podemos elegir entre el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o el valor de las UDIs, las unidades de inversión. ¿Sí? Dice, ya es a criterio ahora sí que de quien dirija, de quien realice la actualización. ¿Sí? Y bueno, ahora sí que como en la contabilidad, ¿no? O sea, si ya elegí un procedimiento, un método, pues con ese método me tengo que seguir, ¿no? Nos habla de que si en el sector todos trabajan con INPC, pues nosotros también debemos de trabajar con INPC, ¿no? Dice, bueno, debe ser, una vez que se hace la selección, pues ahora sí que ese método se debe de emplear de forma constante, ¿no? Y año tras año. Y bueno, también nos refiere que, bueno, el índice de precios puede ser un índice de precios base relacionado con la fecha base, ¿no? Lo que hablábamos cuando se reconoce inicialmente una partida.
o un índice de precios de reexpresión, que es cuando la fecha, cuando se realizó alguna actualización. ¿Sale? Entonces ya hemos visto los términos de cifra base, fecha de reexpresión, índice de precios, ¿no? Profe, perdón, es que me atrasé porque es que recibí un mensaje de la conta. A ver, índice de precios se elige entre ya sea el INPC o las UDI, según lo elija. Son las UDI, las famosas según el UDI. criterio de quien realiza la actualización. Sí. Ajá. Sí. Ya ustedes Después, eligen. ok. Sí, y bueno, ustedes eligen y también lo que les piden es que para que haya una coherencia, pues tiene que seguir ahora sí que la tendencia entre ¿cómo se dice? El sector en el que opera la empresa, ¿no? O sea, no puede ser que todas las empresas del sector manejen UDIs, pero tú dices, no, pues es que yo me siento más cómodo con los INPCs y trabajo con INPCs. No, hay que usar un índice de precios que se acorde con lo que usan todos los demás en tu sector industrial, en tu sector comercial. ¿Vale? Bueno, Profe, este PDF, digo, esta diapositiva la va a mandar en mono. ¿no está en el modo? Sí. Bueno, ¿dónde está? Ya está. Es que yo antier entré para ver las diapositivas, pero no las vi, por eso pregunto. Está hasta abajo porque fue uno de los primeros. Sí, está hasta abajo. Sí. A ver, no, ok. creo que no está. A ver, Estas las iba a subir esta semana, creo, dijo. las iba a subir. A ver, déjenme ver si siquiera No es el de la actualización y reexpresión PDF. a ver. Un momento, actualización de información financiera. Crisis, temario. No, no está. De hecho, no está el. ¿Y ahora? Sí, porque no la veo. Aquí No, tiene razón. Aquí llega hasta la convergencia con las NIP. Y sí viene algo de reexpresión, pero no es eso. Te dije, Esperancita. Ay, Esperancita. A ver, rápido. Entonces, bueno, profe, mientras que usted está hablando está buscando eso, les voy a decir algo a las muchachas que me pidió la conta. A ver. El profe Cefe no nos va a dar la clase porque al parecer tiene un problema familiar, pero ahorita les paso el NIP, el ID para que nos conectemos con la conta para seguir con lo que estuvimos viendo el jueves, sobre el servicio social. Gracias. Te pasa. Estamos en materia de actualización. Actualización. Profe, esto que está explicando va a venir en el examen. Obviamente. Ay, el bucha. No, pero mejor para que sepamos. Obviamente que va a venir el. Ay, profe. Y no había subido las diapositivas, ¿ves? Se pasa. Pues por eso ustedes tienen que también estar al pendiente. Ya luego las ideas se me van. Ay, pues que no se le vayan, profe. A ver. Creando PDF, ya. Listo, a ver. Entonces, ¿quién es ese peque que anda muy dicharachero al micrófono? Es la mini-mi de Úrsula. ¿A poco sí es una mini-mi? Sí. ¿Usted no la ha visto? ¿Eh? ¿Usted no la ha visto? Creo que no. Es su mini-mi de Úrsula. Es Moana. Aquí está, profe. A ver, no la veo. A ver, déjenme cambiar de pantalla. Ahí está. Pero anda peinada de trenzas. La vez pasada traía el cabello así todo. Moana. Ahí está. Moana, le dice. Pena. Moana.
¿Te gusta Moana, princesa? No, mejor mini-me de Úrsula. Ya ¿Te dijo que gusta? Moana, dice. Moana. ¿Sí le gusta? Sí. Material. Adiós, bye. Ok, ahí está. Ya está en línea este material. Ahora sí que Eso, hija, rebelde. servidas están. Bueno, ahora sí. A ver, Rosalba, ayúdame a leer el inciso E, por favor. Dice, factor de reexpresión es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión entre el índice de precios base. Ok. A ver, de una vez el F, por favor. Porcentaje de inflación es el nivel de inflación de un periodo, expresado en términos porcentuales. Se determina restándole la unidad al factor de reexpresión. Este resultado se multiplica por 100 para que dé el Ok, porcentaje. pues sí. Bueno, entonces, el factor de reexpresión, de hecho, yo creo que ya deben de haber visto actualización en alguna materia de fiscal, ¿no? Ya están en séptimo, Eh, ¿sí? Sí, ¿En dónde él va? A ver, ¿él va? ¿En cuál? bueno, es que yo he escuchado el término, por ejemplo, cuando tienes un impuesto, ya sea a favor o que debes y no lo pagas, sí. conforme pasa el tiempo se tiene que actualizar esa cifra, porque no es mentira que le vas a quedar debiendo al SAT 100 pesos. Él dije, no, te lo voy a actualizar y te lo actualiza, y ahora debe 150 pesos. Nunca le pierde nuestro gobierno. ¿Qué huele? Bueno, ok, pero ahí se ocupa el término reexpresión. Sí, sí, sí. Bueno, reexpresión siempre se ha utilizado. Ahora vamos a manejar actualización, ¿no? Ajá, porque bueno, exacto, yo sí, o sea, yo conozco o estoy familiarizada con el concepto de actualización, por ejemplo, lo que dices, vas a actualizar Sí. los recargos y todo ese rollo, ¿no? Pero la reexpresión, no. Sí, vamos, es lo mismo, ¿no? Al final vas a tomar, tal como dice ahí, tu índice en fecha de reexpresión y lo vas a dividir entre el índice de fecha base y tan, ¿vale? Ya con eso te va a dar te va a dar un factor. Ese factor igual, si quieres conocerlo en porcentaje, lo multiplicas por 100. También aparece por ahí el porcentaje de inflación. Ya lo hemos comentado, ¿no? Como el más reciente era de 2.15%, el del mes de abril. Mes de abril, próximamente, si no es que ya debe de estar por salir el índice de inflación de mayo, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos comentado, ¿no? Los porcentajes de inflación. El inciso G nos habla de cifra reexpresada, es la que resulta de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente, ¿no? Tal cual. A mi cifra base, ¿no? En el caso de equipo de transporte que cuesta 100,000 pesos, lo multiplico por mi factor de actualización, mi factor de reexpresión, como quieran llamarle, y ya me da la cifra reexpresada. Y el inciso H nos habla del efecto de reexpresión. Es la diferencia entre la cifra reexpresada de una partida y su cifra base. Y, o sea, estamos hablando de cuánto se incrementó o incluso, digo, si hubo alguna deflación, cuánto disminuyó el valor de dicha partida. ¿Sí? Entonces, simplemente la diferencia entre la cifra actualizada o reexpresada y su valor base es el efecto de reexpresión. ¿Sale? Está bien.
¿Está bien? Bueno, a ver, entonces, una diapositiva más. Bueno. Bueno, partidas monetarias. Nada más para aclarar cuáles son algunos de los activos monetarios más comunes y también para conocer algunos de los pasivos monetarios más comunes. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí agarro de sorpresa. Monse, te caché. Mándeme. Ayúdame con el primer párrafo. Algunos de los activos monetarios más comunes que puede tener una entidad son efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar e impuestos por cobrar. Los anticipos a proveedores se consideran partidas monetarias solo en los casos en los que se recibirán bienes o servicios en cantidad y características determinadas y no está garantizado un precio de compraventa. Ok, entonces los más comunes en cuanto a activos, pues ya sabemos, ¿no? El efectivo, instrumentos financieros, cuentas por cobrar e impuestos por cobrar, ¿no? O sea, son partidas cuyo valor nominal, o sea, si te dicen que tú tienes 100 pesos en el banco, pues hoy, mañana y pues siempre, mientras no hagas algún movimiento, vas a tener 100 pesos, ¿no? Esos valores no se actualizan, no son afectados por la inflación, ¿sí? A ver, para los pasivos, Yajaira, ¿me ayudas con el segundo párrafo? Asimismo, algunos de los pasivos monetarios más comunes que puede tener una entidad son préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar e impuestos por pagar. Los anticipos de clientes se consideran partidas monetarias solo en los casos en los que estos no representan obligaciones de transferir bienes o servicios en cantidad y características físicas o determinadas y no está garantizado el precio de compraventa. Ok, entonces, dentro de estas partidas monetarias, pero del lado de los pasivos monetarios, bueno, pues están los préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar e impuestos por pagar, ¿no? Esos son partidas cuyo valor nominal tampoco es afectado por la inflación. Y de hecho, bueno, pues se supone que son partidas que si la inflación se incrementa, pues en cierta manera tú estás ganando, ¿no? Porque sigues pagando lo mismo, nada más que esas cantidades ya tienen un menor valor, un menor poder adquisitivo. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí llegaría el material del examen. ¿Vale? Ok. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a terminar de grabar.